¿Qué curiosidades podemos tener de la iglesia? El grupo de Timoteos Beus ha diseñado unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo llegaron a conocer de Dios? Pues inicialmente mi abuelita invitó a mi mamá a la iglesia. Estaba en esa ocasión, la iglesia quedaba en la Bodega Blanca, donde ahorita es una bomba de gasolina. Ahí, pues digamos que ahí fue la primera vez que asistí a Comunidad Cristiana Internacional. Ok. Segunda pregunta, para los dos. Al llegar a la iglesia después de conocer a Dios, ¿qué es lo más difícil de ir dejando? ¿Qué es lo más difícil de ir dejando después de conocer a Dios? O sea, las cosas, las costumbres. Listo. Bueno, como mi esposa lo decía, ella conoció a Dios por medio de la abuelita. Yo conocí a Dios por medio de ella. Yo la conocí a ella, ahí nos hicimos novios y ella me invitó a la iglesia. ¿Qué fue lo difícil en mi caso dejar cuando empecé a asistir a la iglesia? Me gustaba mucho el microfútbol. Todos los domingos tenía prácticamente a 3, 4 campeonatos, o sea, me ocupaba todo el domingo. Eso me costó muchísimo. O sea, dejar de asistir a los partidos por venir a la iglesia, eso al principio me costó bastante. Pero ya con el tiempo, el amor de Dios fue como organizándome los horarios y eso, y ya podía jugar en las tardes. Y ya en la mañana podía venir a asistir a la iglesia. Hasta que hoy en día pues ya no asisto a campeonatos y me dedico 100% a la iglesia. Bueno, digamos que lo más difícil para mí de dejar ha sido, yo creo que la música siempre me ha gustado, siempre la música y el baile. Entonces yo estaba en escuelas de baile y eso fue como lo más difícil y ya. Okay. Esta pregunta es para Mari, ¿ok? En el colegio, estando en tu colegio, ¿alguna vez te hicieron bullying? Y de ser así, ¿cómo lo afrontaste? Sí, me hicieron bullying. Un niño en especial que era de un curso menor al mío, él me decía que yo era muy cabezona, pues en ese tiempo yo me hice el corte de la piña, ¿sí? Entonces pues claro, y mi cabello no es liso, entonces era como un afro. Me decía que era muy cabezona y me molestó delante de mis compañeros, me molestaba siempre que me veía bajando las escaleras, siempre lo gritaba. ¿Cómo lo afronté en ese tiempo? Porque fue más o menos en décimo. Entonces pues yo ya asistía a la iglesia. Lo único que hacía era como, no les puedo decir que en ese momento yo perdonaba y esto no, sino que eso quedaba guardado en mi corazón, pero yo decidía no decir nada y no responderle de la misma forma, pero el error fue que sí lo guardaba en mi corazón. Ok, hay que saber preparar esas cosas, amigo. Salimos a las 5 de la mañana y regresamos a las 6:30 de la tarde, porque todo el día es en el trabajo. Llegamos, hacemos pues, lo que tenemos que hacer para el siguiente día y tratamos como de hablar, tratamos de contarnos cómo nos fue, de compartir un poco y ya, y ahí nos acostamos. Los fines de semana sí los aprovechamos el sábado en la mañana totalmente para los dos, tratamos de no salir el sábado sino hasta en la tarde, que es el ensayo y jóvenes. Y ya luego los fines de semana tratamos de ir donde nuestras familias. Digamos que algo chévere que tenemos es que mis papás viven enfrente de la casa de los papás de él. Entonces vamos y visitamos a los dos en una sola vez. Entonces es más o menos eso. Sí, digamos que en la cuestión de ir a visitar a nuestros papás nos ponemos de acuerdo, porque la idea tampoco es ir cada 8 días, porque también tenemos como pareja para compartir. Entonces decimos, no amor, dentro de 15 días vamos a ver tus papás, listo, pero dentro de 8 días compartimos los dos, vamos, salimos, nos comemos algo, sí, cosas así, pero primero lo hablamos, lo discutimos los dos, antes de tomar cualquier decisión, porque le digo, no amor, vámonos hoy, de hoy en noche para donde nuestros papás, y ella dice, ¿cómo así? ¿Pero por qué no me lo conseguí? Ahí empieza como la discusión. Entonces no, primero lo dialogamos y ahí sí llegamos a un mutuo acuerdo. ¿Listo? Octava pregunta para los dos. ¿Alguna vez han pensado irse a la iglesia? Porque pues obvio hay problemas.
Sí, te digo que pues no he pensado irme de la iglesia, sí, se han habido problemas, se han habido circunstancias. Ahorita estoy en medio de, digamos que una prueba, pero eso no me da motivo de dejar las cosas de Dios. Amo lo que hago, amo mi servicio. Creo que si ustedes se han dado de cuenta cuando estoy en el sonido, me gusta estar ahí en el sonido, en la cuestión de luces, la meditación. Y eso lo amo, y eso fue algo que Dios me dio, me regaló, porque primero empecé con la batería, entonces como que sé algo, pero no, después con el piano, me gusta el piano, pero digamos que ahorita lo que me está inclinando más es lo del sonido, entonces eso me motiva más y amo lo que hago, amo el estar aquí en la iglesia y amo las personas con las que estoy aquí en la iglesia, entonces por más que la prueba sea dura o la dificultad sea algo difícil, no hay que rendirse, siempre hay que estar firmes en el Señor. Bueno, yo creo que pues lo mismo que Camilo, sí han habido situaciones, han habido cosas difíciles, pero creo que en esa parte, o sea, gracias a Dios, no, el pensar de irnos de la iglesia, no, sí, no ha pasado por nuestra mente, por eso mismo, porque lo que hacemos, Dios nos lo dio aquí, ¿sí? Y valoramos eso, valoramos que Dios nos haya permitido nacer aquí, apreciamos este lugar, apreciamos las personas que Dios nos ha puesto alrededor y no nos hallamos pues en otro lugar. A veces nos preguntamos y nos decimos, ¿y si el Señor nos manda para otro lugar? Ay, pues obedecer, pero obviamente es duro, ¿sí? Porque pues esta es nuestra casa, lo sentimos así, como nuestra casa. Entonces como si nos dijeran, ¿y usted se quiere ir de la casa de sus papás o algo por alguna dificultad? No, hasta que el Señor lo decida. Ok, esta pregunta también es para los dos. ¿Piensan que el camino de seguir a Cristo es fácil? No, no es fácil, ¿sí? No es fácil, pero yo creo que cuando el Señor es quien nos guía, y eso está dentro del texto bíblico que Dios me dio a mí y al cual yo, digamos que me enamoro más del Señor, que dice que yo te instruiré, ¿sí? Yo te mostraré el camino que debes seguir, ¿sí? Y aún el Señor aquí en la tierra vivió cosas no tan buenas, ¿sí? Entonces realmente es de valientes, y qué mejor reto para nosotros poder decir, wow, a mí me encantan los retos, poder decir, Señor, es un reto seguirte, pero sé que el final va a ser espectacular. Entonces sí es difícil, pero hay que permanecer. Y sí, digamos que, como decía Mari, es algo difícil, pero digamos hay cosas que por amor a Dios uno deja. Por ejemplo, pues, como les decía, a mí me gustaba mucho el micro, pero por amor a Dios lo dejé. Digamos que si yo quisiera en estos momentos estar en un campeonato, lo estoy. No en dos, sí, no hay inconveniente, pero dejaría muchas cosas de aquí, de la iglesia, ¿sí? Entonces por amor a Dios yo muero esos deseos, ya Dios me aparejará, ¿sí? En cualquier momento vendrá, Él es, sí, como lo dice Mari, Él es bueno y apareja los tiempos para yo también poderme divertir también. No es que no me divierta en el Señor, sino que amo lo que hago en el Señor, me divierto, sino que también hay momentos como de hobby, ¿sí? Por ejemplo, decirlo así. Entonces por amor a Dios uno muere a uno mismo. Ok, esta pregunta es para los dos. Es un consejo para esta generación de Timoteos que de pronto también ha pensado en irse de la iglesia y pues así es. Bueno, entonces un consejo, bueno, una palabra que sí les quería dar y es una que también el Señor me dio también, es Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor está contigo. Y creo que en todo este proceso que hemos vivido con mi esposa, en mi proceso de igual manera, Dios ha estado conmigo. Y hay que en ocasiones también esforzarnos y ser valientes, no temer. Si llegamos a tener miedo, consultémosle al Señor y Él nos fortalece. Entonces, es una palabra que les dejo, pues uno nueve, y que seamos cada día esforzados y amemos la obra del Señor. Un consejo para esta generación, yo creo que
afuera están bombardeando mucho con información, ¿cierto? Con información que realmente no es conveniente para esta generación, ¿sí? Lo primero que yo pienso es acércate a Dios, ¿sí? A conocer la verdad absoluta, ¿sí? Afuera nos dicen verdades, nos dicen mentiras que disfrazan de verdades, ¿sí? Pero realmente yo creo que es ve al Señor, que Él te va a mostrar la verdad. Ahí sí hay una verdad. Lo segundo es que tus sentidos puedas conectarlos al Señor, que tú puedas decir, Señor, guarda mis oídos, guarda mis ojos, porque ahorita con el boom de las redes sociales, con el boom de todo esto, tú ves cosas y empiezas a desear, ¿sí? Empiezas a desear, pero que son cosas que realmente no sabemos las personas que viven detrás de eso, ¿sí? Ponen una imagen, pero muchas veces están expresando alegría, pero después por detrás, digamos que no están tan contentos como lo muestran, ¿sí? Entonces yo creo que es eso, el enemigo quiere engañar, ¿sí? Pero el Señor quiere revelarnos su verdad, y yo creo que es muy importante, acerquémonos a Dios, a conocer a Dios. Dios está dispuesto y a revelarse a nosotros, ¿sí? Ahí guardar nuestros sentidos es importante, lo que vemos, lo que escuchamos, tengamos cuidado con eso y no desear lo de las otras personas. Yo pienso que debe ser algo muy personal con Dios y decir, ¿tú qué quieres para mí? Y creerlo. Tenía el corazón conforme al de Dios, yo digo, o sea, tremendo. Me gusta mucho lo que escribía. Como una persona común y corriente, tuvo sus errores, ¿cierto? Cometió sus errores, pero lo bueno que me parece es que él tenía un arrepentimiento genuino delante de Dios, ¿sí? Y él decía, no me eches de tu presencia, o sea, realmente se le sentía el amor por la presencia de Dios, la pasión por la presencia de Dios, el hecho de que no le importara que se le diera esta parte mientras él danzaba, era como decir, no tengo prejuicios, no, como que realmente él entendía y decía, mi adoración, o sea, mi adoración no es para el hombre, mi adoración es para Dios. Eso me pareció espectacular. Y Pablo me parece un tremendo hombre, porque después de su vida antes de Cristo, era fuerte y aguerrido en lo que hacía, que estaba equivocado, pero luego cuando viene el Señor y se revela la vida de Pablo, wow, o sea, esa transformación, yo digo, un milagro de transformación total de Dios en la vida de Pablo. O sea, me pareció impresionante su fuerza para predicar, para anunciar la palabra, esa fuerza que antes tenía para perseguir a los cristianos, el Señor la transformó en esa fuerza para predicar y para poder anunciar el Evangelio. Por eso me pareció muy, muy chévere pronto el hecho de sus viajes, que el Señor lo usó para establecer iglesias, y que gracias a esos hombres pues el Evangelio se extendió y hoy lo tenemos. Esos dos personajes súper chévere, uno por la adoración y el otro por su pasión en cuanto a la predicación y el milagro de transformación que Dios hizo en la vida de ellos. Bueno, en mi caso, como lo decía Abraham, y como conocemos a Abraham como el padre de la fe, y algo que me sorprende de Abraham es su fe y su comunión con Dios. O sea, yo esta semana, pues como estamos estudiando, leyendo toda la Biblia, volviendo a retomar Génesis, decía, wow, Señor, esa comunión que tenía contigo, porque prácticamente hablaba directamente con el Padre. Y qué privilegio nosotros tengamos esa oportunidad de hablar directamente con el Padre, en el sentido de que listo, escuchamos su voz por medio de su palabra, pero que algo que Abraham lo caracterizaba es que lo escuchaba audiblemente, ¿sí? Como estamos aquí hablando, y eso me impresiona de él, y la fe de él, wow, yo decía, yo en mis tiempos, a veces como uno se desanima y eso, pues su fe básica, ¿sí? Su fe baja, y en un tiempo mi fe era... O sea, wow, era impresionante, ¿sí? Y digamos en medio de la dificultad como que va bajando y decía, no, Señor, ayúdame a ser como Abraham, ayúdame a tener primeramente esa comunión que él tuvo contigo
y a que mi fe no se apague. Entonces, algo que sí les recomiendo es que le oren al Señor y que esa llama que Él ha puesto en sus corazones siempre esté avivada y que su fe no se apague. Nosotros iniciamos el noviazgo sin consultar a nuestros papás, no era la forma adecuada de hacerlo. Y llegó un tiempo donde yo sentía que el Señor me decía, termina, para. Fue durísimo, ¿sí? Pero yo entendía que no lo había hecho bien. Y yo lo terminé. Y le entregué ese asunto al Señor, lo dejé. Yo dije, Señor, te lo entrego, voy a obedecerte. Me puse a más comunión con el Señor. Como Dios te dijo esto, Yo sé, digamos que cuando yo oraba, cuando algo a ti no te da paz, ¿sí? Nosotros cometíamos errores y yo oraba, pero yo no sentía, digamos que esa confianza o no sentía como la paz en cuanto cuando yo oraba por nuestro noviazgo. Yo no había terminado el colegio. Yo quería estudiar, pero pues digamos que las cosas no se daban y hubo un tiempo donde yo ya no quería verlo, no sentía, porque empezaba a no sentir nada y yo le pregunté a Dios, yo le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres? Y digamos que cuando iba a la palabra y veía cuando el Señor cuando Abraham mandó al siervo a que le buscara esposa a Isaac, pues yo decía, el papá estaba de acuerdo, ¿sí me van a entender? O sea, los papás se conocían, estaban de acuerdo. Y en nuestro caso no fue así, en nuestro caso fue ya llegarle con la noticia a mi mamá, tengo novio, papá, tengo novio, y ver de pronto la decepción y la desilusión en ellos. Cuando yo les dije eso, todo eso, como que yo lo tenía aquí presente y yo le dije al Señor, no más, nos estamos lastimando, ha sido un poco tóxico ciertas cosas. Entonces ahí fue cuando yo dije, Señor, sí, si tú quieres que lo deje, yo lo dejo. Y cuando tomé la decisión, sentí paz. Descansé totalmente, fue como si literalmente me hubiera quitado una carga, no por él, sino porque no había sido en el tiempo del Señor, ¿sí? Entonces fue así, fue en oración. Duramos 2 años separados, yo pues en ese tiempo no le hablaba, nada, y ya después el Señor empezó como que a cuadrar otra vez todas las cosas cuando ya empecé yo a sentir algo diferente al comienzo. Lo empecé a ver y yo empecé a sentir como un amor diferente. O sea, es que yo creo que al comienzo era como un capricho y un deseo. Ya después empecé a ver, digamos, a amarlo, no por el físico, que porque era bonito y yo lo quería así, sino realmente por lo que él era, por su nobleza, por lo que él es, por su nobleza, su forma de hablar. Eso empecé a verlo ahí, ¿sí? Yo antes no veía las cualidades en él. Yo antes veía era que, ay, qué chévere tener novio, ya le puedo decir a mis amigas que tengo novio. Pero en ese tiempo yo empecé a ver las cualidades en él. O sea, el Señor me empezó a mostrar quién era él, ¿sí? Porque él en ese tiempo vivió un proceso de encontrarse con Dios, ¿sí? Entonces, es que es largo. Él iba a la iglesia por mí y él me lo dijo, no por Dios. Pero en esos 2 años, él se encontró con el Señor. Él tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces yo creo que eso, no sé, Dios hizo algo ahí y me permitió ver quién era él, ver el Señor, lo que el Señor estaba haciendo en él. Entonces ahí, para mí, eso fue un regalo. Eso fue un regalo de parte de Dios, de verdad. Pues porque fue Él, ¿sí? De pronto yo no me hallaba con otra persona. Yo decía, no, yo no me hallo con otra persona. Entonces yo no puedo estar con él porque, o sea, no, yo no lo quiero y no sé qué. Pero Dios fue bueno, ¿sí? Fue bueno y tuvo misericordia. En cuanto, digamos que así, a palabra, pues he dejado muchos deseos míos personales. Yo estaba enfatizada en estudiar algo que me diera plata. Yo decía, yo quiero estudiar algo así como negocios internacionales que me daban plata, pero yo pensaba era en el dinero, ¿sí? Cuando el Señor me empezaba como que a mostrarme que yo podía ser parte del grupo Alabanza, pero también estudiarlo, yo decía, ay no, yo qué voy a estudiar música si eso no da plata.
Y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo, por algo será. Cuando empecé más o menos así con los conocimientos, empecé a estudiar y empecé a estudiar, se abrieron las puertas, o sea, literal, se abrieron las puertas, el Señor aparejaba todo y se abrían las puertas y yo decía, Dios mío, o sea, yo pensando en negocios que porque era plata, plata y plata, pero no pensaba de pronto en desarrollar el talento que el Señor me ha dado. Lo mismo me pasa con el tema de las manualidades, la decoración. Yo decía, me decían, pero tú eres buena en eso. No, pero es que a mí no me gusta eso, yo necesito algo que me dé plata ya, o sea, ya, sí que yo me esfuerce tanto. Entonces, lo curioso es que, digamos, estábamos buscando negocios internacionales en diferentes universidades. Yo le pagaba como la inscripción como tal en varias universidades, el formulario, yo se los pagaba. no sé, No pasa. Entonces ella lo hizo, ya dijo, no, ya no. me costó dejarlo pues porque yo a todo el mundo le decía que yo quería estudiar eso y yo me veía viajando y ganando plata y mejor dicho, y me costó de pronto. Y el Señor le cambió. Me cambió los platos. Entonces cuando pasó todo ese proceso, yo estaba ahorrando en el Fondo Nacional del Ahorro, es una entidad, para uno poder adquirir un apartamento. Y bueno, cuando me salió con esas, que yo no, me desanimé, o sea, me eché a llorar. No, eso fue un proceso durísimo, o sea, literal para mí fue duro, que el Señor me decía, ¿tú por qué vas a la iglesia? ¿Por ella o por mí? Entonces fue ahí un proceso donde el Señor me decía, tú tienes que ir por mí, tú tienes que amarme a mí primero, antes que a ella, que yo era todo lo contrario. Entonces fueron 2 años donde el Señor formó mi carácter, formó mi corazón y empecé a amar más a Dios, cuando empecé a tener encuentros especiales con Él. ¿Listo? Entonces, bueno, con lo del fondo dije, no, ya como no esto, saqué el dinero de este y lo invertí en otra cosa, no me acuerdo, pero saqué el dinero y dije, aquí ya no ahorro para apartamento, ya no, listo. Entonces cuando el regalo que me dio el Señor fue volver a estar con ella y digamos yo decía, no, es que ya ella ya no, o sea, yo todavía la quería y yo decía, no, es que ya no siente nada por mí. Fue cuando yo conseguí una novia, entonces duré con ella como 15 días. Pero yo estaba todavía indeciso, estaba confundido. Con ella salía de vez en cuando, no le decía te quiero, te amo, porque no me nacía, ¿sí? O sea, no lo sentía, ¿sí? Eso era algo así, como una especie de capricho, porque yo todavía sentía algo por ella y decía no. Cuando después ella me sale y me dice, Camilo, es que yo tengo la esperanza de volver contigo, algo así me dijo. Yo, claro, eso fue un choque ahí. Yo, no, esa noche me encerré en una habitación, casi medianoche orando, leyendo palabras y eso, hasta que el Señor me dijo, no, ya tienes que tomar una decisión y yo creo que tomé la mejor decisión y sé que tomé la mejor decisión. Entonces ahí al día siguiente hablé con la muchacha, con el amor del Señor y le terminé. Y a la semana volví con ella, como a la semana, 2 semanas más o menos. Entonces ahí fue que el Señor respaldó todo eso, no permitió que avanzara más con esta otra pelada. Lo consultamos pero con nuestros papás. Bueno, ya fue todo al derecho. Ya con la cuestión del apartamento, listo. Entonces, como ya le había propuesto matrimonio a ella, ya entre los dos empezamos a ver el apartamento. Entonces yo empecé con las vueltas a ahorrar, empezamos a ahorrar. En ese tiempo pues nadie no trabajaba. Entonces a mí me tocó solo. Yo no sé cómo el Señor lo hizo para proveer la cuota inicial. O sea, no sé cómo lo hizo, pero empezó a aparejar todo el dinero, los papeles, las vueltas, puso gracia. 30 millones que... Puso gracia ahí con los señores de la inmobiliaria porque no nos quería salir, pero ellos como que insistieron. La dueña de la inmobiliaria decía, sáquenla. Hay más personas detrás de sus apartamentos, por favor desistan de esos compradores porque necesitamos vender. Y el asesor nos decía, él nos dijo, cuando yo veía a mi jefe yo me escondía para que no me dijera nada de eso y yo no, pero yo sé que ellos, ese apartamento va a ser para ellos, no desistamos de eso, porque yo no trabajaba y pues era mucho más complicado. Entonces, hasta que el muchacho nos dio bueno y dijo, ya chicos, por fin es de ustedes. No, y fue una alegría. Hoy estuvimos con Mayerly, líder de alabanza, y Camilo, líder de medios de audiovisuales, y esto fue todo por el día de hoy. Gracias.